Otra de las fórmulas para integrar funciones algebraicas que es muy utilizada es la fórmula que tenemos aquí, que nos dice que la integral de la diferencial de u sobre u es igual al logaritmo de u más c. Esta fórmula nos permite integrar funciones racionales donde no es necesario subir el término que está en el denominador al numerador, sino que se puede integrar de manera directa, así como está acomodada la función. Por ejemplo, integral de la diferencial de x sobre 3 menos 4x. En esta integral tenemos una función donde el valor de u está representado por 3 menos 4x. En ocasiones, como les decía, es posible integrar esta función sin tener que subir este término al numerador de la fracción e integrarla tal y como está escrita. Para saber si se puede o no, pues es necesario calcular la diferencial de u de la función y si coincide con la diferencial de la integral, entonces aplicamos directamente la fórmula. Entonces, si esto es de u sobre u, aquí u es 3 menos 4x. Significa entonces que u es 3 menos 4x. Y la diferencial de esta u que yo quiero integrar sería entonces la derivada. Derivada de 3 es 0. Y la derivada de menos 4x es menos 4. Diferencial de x. Al comparar la diferencial de u de la función que quiero integrar con la diferencial de la integral, puedo observar que a la diferencial de la integral le hace falta este valor constante de menos 4. Bueno, pues vamos a completar la diferencial y completamos la integral para que se pueda resolver. Entonces quedaría integral de menos 4 diferencial de x sobre 3 menos 4x, y sabemos que para que no se altere mi integral por el menos 4 que agregué a la diferencial, afuera de la integral tengo que poner el recíproco, y el recíproco de menos 4 es menos un cuarto. Ahora sí, la diferencial esta de u, que es lo que tengo en el numerador, corresponde a la función u que quiero integrar, que es la función que está en el denominador. Podemos aplicar entonces directamente la fórmula. Y esto quedará entonces así. Menos un cuarto logaritmo de u, es decir, logaritmo de 3 menos 4x, más la constante de integración. Este resultado obtenido ya es correcto, está bien. Sin embargo, en algunas ocasiones, si fuese necesario, si nosotros lo creemos conveniente, este resultado todavía se puede reescribir de otra manera. ¿Cómo? Aplicando las leyes de los logaritmos. Por ejemplo, hay una ley de los logaritmos que nos dice lo siguiente, que nos dice que si tenemos n por el logaritmo de x, esto es igual al logaritmo de x a la n. Es decir, el término que multiplica el logaritmo yo lo puedo pasar como un exponente de la variable x.
Y entonces, si yo aplicara esta ley de los logaritmos aquí, este valor de menos un cuarto podría pasar como exponente de 3 menos 4x. Entonces, bueno, vamos a indicar que esto es una ley de logaritmos. En el cálculo integral es muy común utilizarlas para simplificar. Entonces, bueno, vamos a pasar el menos un cuarto como exponente y quedaría así. Logaritmo de 3 menos 4x elevada a la menos un cuarto. Este exponente, bueno, el exponente que nos queda aquí es negativo y además fraccionario. Entonces, primero tendríamos que hacerlo positivo, pasando este término al denominador de una fracción. Y eso sería logaritmo de 1 sobre 3 menos 4x elevado a la 1 cuarto. Y por último, este exponente es fraccionario, entonces podemos convertirlo en una raíz. Quedaría logaritmo de 1 sobre la raíz cuarta de 3 menos 4x más c. Cualquiera de los dos resultados es válido y pues la decisión de si aplicamos la ley de los logaritmos o no, pues ya depende de cada quien, de cómo vayamos a utilizar nuestro resultado de la integral. Bien, voy a hacer otro ejemplo de cómo aplicar esta función. Esta fórmula, perdón, no esta función que estamos viendo aquí. Y vamos a dejar ahí la ley de los logaritmos por si la volvemos a utilizar. Entonces, por ejemplo, ahora integral de x cuadrada diferencial de x sobre x cúbica más 2. Muy bien. Vamos entonces a demostrar que esta integral puede ser integrada con esta función, con esta fórmula. Entonces, pues vamos a identificar quién es u. En este caso, u es x cúbica más 2. Entonces, u es igual a x cúbica más 2. Calculemos su diferencial. La diferencial de u, entonces, sería derivada de x cúbica es 3x cuadrada y la derivada de 2 es 0. Diferencial de x. Entonces, si comparamos las diferenciales, esta diferencial de u con la de la integral, puedo observar que a la diferencial de la integral solo le falta la constante 3. Entonces podemos reacomodar la integral para poder resolverla y nos quedaría así. 1/3 integral 3x cuadrada diferencial de x sobre x cúbica más 2. Ya está completa la diferencial de la integral. Pusimos el 3 que faltaba y agregamos el 1/3 afuera para que no se altere mi integral original, ¿no? Y ya resolvemos y entonces nos quedaría 1/3
y sería aquí logaritmo de u, es decir, logaritmo de x cúbica más 2. Al igual que en el caso del ejemplo pasado, podemos dejar este como el resultado de la integral, o si es conveniente, si lo creo conveniente, podemos aplicar las leyes de los logaritmos para reacomodar la solución de otra manera más conveniente. Entonces nos quedaría logaritmo de x cúbica más 2. Sabemos que este 1/3, que es el valor que multiplica el logaritmo, lo pasamos como exponente. Entonces sería logaritmo de x cúbica más 2 elevado a la 1/3. Y finalmente, el exponente fraccionario lo convertimos en raíz. Y entonces nos quedaría logaritmo de la raíz cúbica de x cúbica más 2 más la constante de integración.